El tema que vamos a abordar hoy, el espiritismo. La palabra de Dios responde. Recordemos que estamos haciendo un estudio por varios temas, ¿no? Que la Biblia, los cuales la Biblia nos da respuestas a unas preguntas que se elaboran con base a estos temas. Eh, ya hemos publicado 4 diferentes temas en donde la palabra de Dios responde. Hoy, como les decía, abordaremos el tema del espiritismo, donde la Biblia es la que nos responde. Bien, espiritismo, el espiritismo. Inicialmente vamos a dar un concepto, una definición, ¿sí? En relación a esto, a qué es el espiritismo, el concepto y la definición. Esto lo extrajimos de un diccionario de español. Dice, ¿qué es concepto y definición? Dice, doctrina de quienes suponen que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums. Bien, aquí toca una parte importante, que dentro de este concepto y definición de espiritismo se cree en la inmortalidad del alma. Esto es importante que antes de comenzar sepamos que según la Biblia el alma no es inmortal, sino que el alma puede morir. Dice, creo que en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? En otros apartes de la Biblia, cuando está hablando el Señor y nos dice que Él es el único que puede destruir el alma, o sea, el único que puede hacer morir el alma. Esto en el Nuevo Testamento. Bien, entonces vamos a ver ya las preguntas acerca del espiritismo. ¿Quién fue el primer medium? Fíjate que aquí nos habla, ¿quién fue el primer medium? Génesis 3, 1 al 5. Génesis 3, 1 al 5. En este caso, el medium es un animal, una serpiente, dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿quién fue el primer medium? Fíjate que en este caso Satanás, estos espíritus malignos, espíritus de las tinieblas, utilizaron a una serpiente, porque dice que la serpiente era astuta. Es más, la serpiente habló con la mujer. Bien, ese fue el primer medium. Segundo, ¿cómo se llamaba el medium en el mundo antiguo? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba el medium en el mundo antiguo? Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 6 y el mismo capítulo 20, versículo 27. Levítico 26 dice, en relación a esta pregunta, ¿cómo se llamaba el medium o quién era la persona que se le denominaba medium, ¿sí?, en el mundo antiguo? Dice Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos,
yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces fíjate, era una persona, ¿sí? Era la persona que atendía a encantadores y adivinos. Y no solamente eso, sino que en el versículo 27 de este mismo capítulo 20 de Levítico nos dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces fíjate que se denominaba medium a aquella persona que atendía a encantadores o adivinos, o aquel hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación. Tercera pregunta. ¿Por qué murió Saúl, el rey de Israel? Recordemos que Saúl fue el rey que el Señor, el primer rey de Israel, después de que el pueblo le pidió a Samuel que le dijera al Señor que necesitaban un rey, que querían un rey, y el Señor, bueno, vamos a darles a este rey. ¿Por qué murió Saúl, el rey de Israel? Está en Primera de Crónicas 10, 13, 14. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué murió Saúl, rey de Israel? Dice principalmente, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Entonces fíjate lo delicado, lo complicado, ¿sí?, que es incursionar en este ámbito de, de la adivinación, del ocultismo, del satanismo, de los mediums. 4. ¿Qué acontecía con aquellas personas que usaban y accedían a la adivinación? Bueno, vamos a utilizar uno de los versículos que ya utilizamos, Levítico 20:27. ¿Qué acontecía con aquellas personas que usaban y accedían a la adivinación? Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué acontecía? ¿Qué les pasaba a estas personas que utilizaban, que usaban, que frecuentaban, que iban a donde adivinos, sí, que accedían a la adivinación? Dice la palabra, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vuelvo a decir, el hecho de incursionar en estas cosas, fíjate a dónde lleva la persona o a dónde verdaderamente tiene que terminar esta persona. Bien, quinto, ¿pueden los muertos hablar, interactuar o relacionarse con los vivos? ¿Pueden los muertos hablar, interactuar o relacionarse con los vivos? Está en Eclesiastés 9, 5, 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces fíjate que los muertos no pueden hablar con nadie, no pueden interactuar, no pueden relacionarse pues con los vivos, pero tampoco con los muertos. Dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Mm? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces mucha gente cree que cuando uno se muere, si fue bueno, se va para el cielo,
o si fue malo, fue impío, fue injusto, se va para el infierno. Y fíjate que los muertos nada saben, ¿sí? Hasta que haya una resurrección. Bueno, esto lo vamos a ver en otro tema donde la Biblia, la palabra de Dios responde. Pero simplemente estamos analizando este tema del espiritismo y era necesario tocar esto para las otras preguntas y respuestas que vienen. 6. ¿A quién deben y tienen que consultar los hijos de Dios? Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjate, ¿a quién deben y tienen que consultar los hijos de Dios? Tenemos que consultar es a Dios, a ningún muerto, ni a nada que tenga relación con estas cosas. 7. ¿Cuál es la orden del Señor respecto al espiritismo? Deuteronomio 18, 9, 14. Vamos a Deuteronomio 18, 9, 14. En esta oportunidad lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, ya que es más sencillo el texto. Deuteronomio 18, 9, 14. ¿Cuál es la orden del Señor respecto al espiritismo? Empieza con un título, dice advertencia contra las malas costumbres. Esas malas costumbres para el pueblo de Israel eran costumbres paganas, de religiones paganas. Dice el 9, o desde el 9. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en el horno de sus dioses, en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. Entonces, fíjate lo delicado, vuelvo a decir, y lo importante que es seguir estas cosas, ¿no? Del Señor. Esto también, fíjate que estos también son leyes, ¿no? O sea, estas son leyes que se deben cumplir, son leyes espirituales, son leyes morales que nosotros debemos tener en cuenta y que no podemos hacer. Esto no es para los del Antiguo Testamento, esto es para la iglesia del Señor Jesucristo en todo tiempo. Bien, 8. ¿Con qué se puede probar a todos los espíritus, falsos profetas, mediums, adivinos, etcétera? Vamos a Isaías 8:20. ¿Con qué se puede probar? Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, fíjate, aquí nos están, a la ley, conforme a la ley, a las leyes espirituales, a las leyes morales, a las normas de comportamiento que tenemos nosotros que no solamente hacer, sino que tenemos que impulsar. Dice a la ley y al testimonio de vida. ¿Con qué se puede probar estos espíritus? Con esto. Si una persona es verdaderamente practicante de la ley y si es de buen testimonio, en este sentido también. Otro versículo que nos responde a esto, primera de Juan 4, 1, 3. ¿Con qué se puede probar a todos los espíritus, falsos profetas, mediums, adivinos, etcétera? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo. Bien, esto era primera de Juan 4, 1, 3. ¿Con qué se puede probar a todos los espíritus? Aquí hay una importante forma de probar a estos espíritus. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. O sea que, fíjate por ejemplo algunas religiones, grandes religiones en el mundo, de las más importantes, dicen que el Señor Jesucristo no fue hombre, sino que fue Dios. Estamos hablando del catolicismo, o sea, no creen que verdaderamente el Señor Jesucristo haya venido en carne, sino que fue un Dios encarnado, fue Dios y no fue humano. Bien, 9. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a los espiritistas o a todas estas personas que hacen todo este tipo de cosas? Levítico 19:3:1. Levítico 19:31, perdón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a los espiritistas? Levítico 19:31. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Vuelvo a decir, estas cosas, estos mandatos, estas leyes, no son solamente para la gente del Antiguo Testamento. Esto también lo debemos cumplir nosotros como la iglesia del reino del Señor Jesucristo en toda esta época. Es decir, la iglesia que comenzó con la iglesia primitiva y toda esta iglesia. Y por eso es que el mundo, entre otras cosas, se encuentra así. Por eso es que el mundo está en un caos total, porque la gente no atiende la palabra del Señor. 10. ¿Qué prácticas espiritistas deben evitar los cristianos? Obviamente todas, pero aquí nos señalan algunas. ¿Qué prácticas espiritistas deben evitar los cristianos? Deuteronomio 18, 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces fíjate, aquí nos dicen las prácticas espiritistas. Hacer pasar a su hijo o su hija por el fuego, fíjate, o sea, quemarlo. También todos los que practican toda esta cuestión de los parches que se hacen, de los tatuajes que se hacen, donde tienen que ser chuzados por agujas y todo esto no es una práctica cristiana. No se ha hallado a ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate todo eso de la magia blanca, que también es magia. Magia negra, magia roja, magia verde. Bueno, hay como 8 diferentes colores de magia, entre otras cosas. En ninguna de estas cosas, los horóscopos, las lecturas de la mano, todo eso está incluido dentro de todas estas cosas. Sortilegios, hechicerías, encantamientos, adivinaciones, magia, adivinación. Bien, y aquí hay otro. ¿Qué prácticas espiritistas deben evitar los cristianos? Apocalipsis 21:8. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la brujería, fíjate, todo eso es brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos,
Los lanzaré al lago de fuego, donde el azufre arde en llamas, y allí quedarán separados de mí para siempre. Fíjate, entonces, aquí nos está diciendo que estas prácticas espiritistas no agradan al Señor y las debemos evitar. Los que practiquen que las brujerías y las cosas terribles que no le agradan al Señor. 11. ¿Cómo podemos protegernos de los espíritus malignos? Santiago 4, 7, 8. ¿Cómo podemos protegernos? Fíjate que nosotros nos podemos proteger, nosotros como cristianos, nos podemos proteger de los espíritus malignos. Santiago 4, 7, 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cómo nos podemos proteger? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. Y la palabra dice que Él huirá de nosotros, limpiándonos las manos, ¿sí? Y nosotros, y las personas que son de doble ánimo, ¿sí? Deben purificar, como dicen aquí, los corazones. Bien, hay otros dos versículos. ¿Cómo podemos protegernos de los espíritus malignos? Hechos 19, 19, 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo podemos protegernos de los espíritus malignos? Fíjate, aquí nos están dando una clave importante. Dice que sacando todo lo que tenemos o todo lo que fue utilizado o libros que verdaderamente no tienen ninguna relación pues con este mundo, pues con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual bueno. O sea, libros de magias, de encantamientos, películas de terror, bueno, en fin, películas donde se vea pornografía o insinuaciones de pornografía, bueno, cualquier tipo de cosas, todo esto se debe quemar y todo esto se debe botar, ni siquiera botar o regalar, todo esto se debe quemar. Dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y fíjate que no era una cantidad irrisoria, era la sumatoria de todo esto, eso, convirtiéndola ahora, eso eran millones de pesos. Bien, hay otro versículo que dice Gálatas 5, 19, 21. ¿Cómo podemos protegernos de los espíritus malignos? Gálatas 5, 19, 21, traducción lenguaje actual. Aquí nos hablan o nos van a hablar acerca de las obras de la carne. Y dentro de estas obras de la carne nos vamos a dar cuenta de que aquí mencionan la brujería. Entonces, fíjate que es alejarnos de toda esta obra de la carne y las personas que incursionaron por algún motivo en el pasado, que tal vez por sus ancestros, sus padres, sus abuelos o sus tatarabuelos o alguna incidencia espiritual negativa o de las tinieblas, lo importante es pedirle al Señor perdón por estas cosas y retirarnos de cualquier influencia satánica que se pueda generar a través de estas cosas. Dice Gálatas 5, 19, 21, traducción lenguaje actual. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones,
Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Aquí Pablo le escribió a los Gálatas, a los de Galacia, ¿no? Era una localidad en ese tiempo, una ciudad, un pueblo. Que le escribió a los Gálatas y fija que dice que les advierte, ¿m? Como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y fíjate que también aquí mencionan la brujería y otra cantidad de cosas, ¿no? Una cosa está muy ligada a la otra. Y todo este tipo de pecados y de obras de la carne dan como resultado el hecho de estar metido con Satanás o de estar metido en el ocultismo o de estar metido en el satanismo o en cualquiera de estas cosas que nos menciona la palabra en relación a, bueno, específicamente a esto del espiritismo. Bien, entonces ya con esto aprendimos, ahí terminamos ya, fueron en realidad en esta oportunidad 11 preguntas con las respuestas tomadas de la palabra de Dios. Aprendimos, por ejemplo, quién fue el primer medium, cómo se llamaba al medium en el mundo antiguo. Recordemos que era una persona que atendía a encantadores y adivinos y era también una persona que evocaba ese tipo de espíritus. O sea, no solamente la persona que lo hace, sino la persona que busca que se lo hagan. Entonces, aprendimos cómo se llamaba el medium en el mundo antiguo. Vimos también por qué murió Saúl, el rey de Israel. Fíjate que fue porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. ¿Mm? Por esta causa lo mató, lo dice la palabra. No lo estamos diciendo nosotros, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Eh, También vimos qué acontecía con esas personas que iban, que usaban y accedían a la adivinación, que eran apedreados, que su sangre era sobre ellos, que habían de morir. También vimos que los muertos no pueden hablar, no pueden interactuar ni relacionarse con los vivos, ellos están muertos. Nos vamos a dar cuenta también en la siguiente entrega que vamos a hacer de la palabra de Dios responde. Vamos a tocar un tema, ¿dónde están los muertos? ¿Sí? Y ahí vamos a tener más claridad en este asunto. Bien, vimos también en esto, pues, ¿a quién debemos consultar los hijos de Dios? Pues a Dios. ¿Cuál es la orden del Señor respecto al espiritismo? Pues que nos alejemos completamente de todo ese tipo de prácticas de brujerías, de hechicerías, de adivinaciones. Bueno, ¿con qué se puede probar a todos los espíritus? Ya vimos que con la ley, o sea, si una persona tiene o cumple la ley espiritual o moral de Dios y también con el testimonio. Y hay otra clave importante para probar estos espíritus que es el que confiese que el Señor Jesús, los espíritus, los profetas, los adivinos, bueno, todas estas personas que aparentan mucha espiritualidad tienen que confesar que Jesucristo, el Señor, vino en carne y no solamente fue Dios, sino también fue hombre. Eh, Vimos también cuál debe ser nuestra actitud respecto a los espiritistas. El Señor dice, no los consultéis. ¿Mm? Espiritistas, espiritistas, fíjate que incluso, como les decía, espiritistas son los que escriben todo eso del horóscopo que publican en los periódicos, en las revistas. Espiritistas son los que hacen lecturas de manos. Espiritistas son los que clavan agujas, todo eso de acupuntura. Espiritistas son todas, incluso personas que también hacen tatuajes y todas esas cosas. Todo eso está contaminado por Satanás y aquí el Señor nos lo está diciendo. ¿Qué prácticas debemos evitar los cristianos en relación a todas estas cosas? Aquí el Señor es muy claro, dice que adivinaciones, magias, hechicerías, sortilegios, adivinaciones, bueno, y cómo podemos protegernos de espíritus malignos. Vimos algo importante que es sacar de nuestra casa, sacar de nuestra oficina, sacar de nuestra vida
de nuestra familia, de nuestros hogares, sacar todo este tipo de cosas inmundas, ¿sí? Todo esto son anatemas que atan nuestra vida a toda esta cosa, a todo este mundo de las tinieblas, ¿no? Entonces es limpiar nuestras casas, ¿no? Limpiar nuestras manos, botar toda esa cantidad de cosas, así como lo hicieron muchos en lo que nos mostraba la Biblia. Eh, bueno, aquí termina entonces este tema. Dios los bendiga.